Bienvenido nuevamente, apreciados alumnos del cuarto curso, primera sección de la carrera de Psicología de la FAFI. Este es nuestro cuarto material que estamos compartiendo a través de este medio de grabación y en esta oportunidad vamos a presentar nuestro tema que es el de las variables y directamente vamos a ir al desarrollo de los contenidos para ganar un poco de tiempo. Aquí tenemos la parte conceptual. Sabemos que en toda investigación científica, eh, principalmente desde el campo de la psicología, nosotros nos ocupamos de los hechos de la naturaleza y principalmente del hombre. Por ejemplo, nosotros sabemos que el hombre tiene esa capacidad de aprendizaje y no dudamos de hecho, pero para poder observar y afirmar que verdaderamente ha ocurrido ese aprendizaje, nosotros tenemos que disponer de unos medios, primero teóricos, para poder definir qué es lo que entendemos por aprendizaje y segundo, para poder ofrecer evidencias empíricas en la práctica sobre este constructo psicológico. Entonces, a esas cualidades a través de los cuales se puede observar y medir los hechos o sus relaciones en el marco de investigación, a eso se le denomina variable. Entonces, técnicamente es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Y aquí podemos meter todas las variables, todos esos constructos psicológicos que después se convierten en variables, como la motivación, la inteligencia, eh, las cuestiones relacionadas con el capital psicológico, con algunas patologías como la depresión, la ansiedad, etcétera, que ustedes ya conocen. Vamos a ver un poco este esquema conceptual que clasifica nuestras variables y según sus niveles de medidas tenemos aquellas variables que son cualitativas y las que son cuantitativas también. Entre las cualitativas tenemos las variables nominales y las ordinales. Y las cuantitativas tenemos de intervalo, de razón, continuas y discretas que dependen de una escala de medición. Así también tenemos aquellas variables que son categóricas o atributivas que pueden ser dicotómicas y atributivas. Según el criterio metodológico tenemos las variables independientes y las variables dependientes. También en toda investigación siempre se prevé la aparición de las variables extrañas y vamos a ver en qué consisten cada una de estas clasificaciones. Esto también está estrechamente vinculado con la materia de estadística que ustedes ya dieron también. Entonces las variables cualitativas que son las nominales y las ordinales son, por ejemplo, las variables nominales son aquellas cuyos atributos son excluyentes, sexo, afiliación política, lugar de nacimiento, etc. Las ordinales son las que nos permiten establecer un nombre como su nombre lo dice. Por ejemplo, el orden de una meta que puede ser de menor a mayor o viceversa. Y siempre teniendo en consideración el grupo humano o el contexto. En cuanto a las variables cuantitativas, tenemos las de intervalo que se expresan en intervalos fijos. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un intervalo fijo y relacionado con la franja etaria. Podemos decir el coeficiente de inteligencia para los niños escolarizados entre 5 a 10 años, los rangos pueden variar de tal nivel a tal nivel. Las de razón son las escalas de intervalos, pero que se añaden la posibilidad de que exista un cero absoluto. O sea, pueden partir de un cero y ir creciendo también de una forma más continua, la altura, peso, los salarios, etc. En cuanto a las variables continuas cuantitativas,
¿Por qué denominamos de esta forma estas variables? Porque así como pusimos en el ejemplo anterior, estas admiten la posibilidad de que no exista una interrupción entre entre un valor y otro, o sea, admiten la posibilidad de la coma. Y al admitir la posibilidad de la coma, entonces allí hay una posibilidad infinita de valores. Y aquí ustedes tienen el ejemplo que habíamos puesto anteriormente. En cuanto a las variables discretas, estos son valores más aislados, admiten valores enteros. Aquí tienen el ejemplo, número de libros, número de hermanos, etcétera, número de hijos. Asimismo, podemos tener las variables categóricas o atributivas. Son atributos de las personas o de los grupos, clase social, eh, este, eh, afiliación política inclusive. Y tenemos estas variables dicotómicas que en una escala de medición o en una opción de selección de respuesta, por ejemplo, nosotros podemos decir 1 sexo masculino, 2 sexo femenino. Y podemos, por ejemplo, colocar opciones de respuesta sí, no eh, y, y, y solamente ese tipo de opciones. A eso les llamamos variables dicotómicas. También tenemos la posibilidad de que estas variables, al tener una tercera opción, se conviertan en variables politómicas. Por ejemplo, color de los ojos, estado civil. Nosotros podemos decir estado civil, soltero, casado, divorciado, concubinado, inclusive, etcétera. Quieren agregarle más a alguna otra categoría. En cuanto a su función dentro de un problema, nosotros podemos considerar como variables independientes y dependientes. Las variables independientes son las que el investigador puede manipular. ¿Para qué? Para producir un efecto sobre otra variable que conocemos como variable dependiente. O sea, la variable independiente siempre va a ser la causa. Entonces, la otra variable sobre la cual va a influir esta variable independiente conocemos como la variable dependiente. Entonces, la variable dependiente va a ser siempre el efecto o la consecuencia. Y aquí ustedes tienen el ejemplo. También, como habíamos dicho, pueden aparecer las variables extrañas. Son aquellas variables que están dentro de un proceso de investigación, principalmente en los diseños experimentales o en los contextos naturales, pero que nosotros no podemos controlar. No forman parte de nuestros objetivos de medición, pero tenemos que tratar de que no influyan en mayor medida nuestros resultados. Si bien no se pueden eliminar totalmente los efectos de estas variables extrañas, podemos minimizarlas a través de la posibilidad de controlar estas variables extrañas. ¿Cuáles son esas posibilidades de control? Y primero, que aleatoriamente se elijan los sujetos que van a participar de un estudio. Entonces, eso se selecciona al azar los sujetos. Eso no es que intencionadamente yo me voy y elijo a un determinado sujeto. Armo grupos equivalentes para poder comparar resultados. Uno va a ser el grupo experimental y el otro grupo va a ser el grupo control. También hay posibilidad de que el mismo sujeto sea su propio este, referencia, o sea su propio control. O sea, acá hay un diseño intrasujeto y para eso hace falta que se hagan mediciones repetitivas. Existen también las variables situacionales que hay que considerarlas de una manera muy importante. Iluminación, temperatura, ruido. Por ejemplo, yo estoy aplicando un experimento principalmente relacionado con la atención, entonces estas variables tienen que ser consideradas y tratar de eliminarlas en una situación de evaluación, en una situación de aprendizaje, por ejemplo, también estas variables situacionales tienen que ser controladas.
También podemos usar el concepto de la variable independiente no en el sentido de manipularla ni que sea la causa en un experimento, sino que atribuirlas a una diferencia individual. En este caso, consideramos como variables independientes de sujeto en sujeto, por ejemplo, el nivel, el censo, nivel socioeconómico, estatura, eh, situación de empleo, profesión, escolaridad, etcétera. O sea, cada individuo se caracteriza por sus propias variables independientes. En ese sentido, también podemos utilizar el término de la variable independiente. En ese caso, le llamamos a esas diferencias individuales. Y con esto estamos concluyendo un poquito nuestra presentación de esta grabación y de este material y espero que les sirva como material de consulta, como material de respaldo, teniendo siempre en cuenta de que todos estos materiales y todas estas grabaciones vamos a usarlas para poder elaborar nuestro anteproyecto de trabajo final de grado. Gracias por la atención y éxitos en la tarea.